Vistazo a nuestro... Ah, sí. Les recomiendo dar un vistazo a nuestro sitio web donde encontrarán los cursos que desarrollamos, así como demás material pregrabado al cual pueden acceder y seguir creciendo en su preparación profesional. También en YouTube pueden buscar Ania Solar y ahí van a encontrar una variedad de cursos pregrabados a los que van a tener acceso. Ok. Muy bien, vamos a dar inicio. Entonces, los 10 errores más comunes que pueden hacer que una instalación fotovoltaica fracase. Muchas personas piensan que una instalación es exitosa simplemente porque el inversor encendió y comenzó a generar energía. Sin embargo, que un sistema produzca electricidad el primer día no significa que haya sido diseñado o instalado correctamente, ni mucho menos que vaya a operar de forma segura y confiable durante los próximos 25 o 30 años. Un sistema fotovoltaico es una inversión a largo plazo y como cualquier instalación eléctrica debe cumplir con criterios de diseño, seguridad y calidad. Un pequeño error durante la etapa de diseño o instalación puede traducirse en pérdidas de generación, fallas prematuras en los equipos, costos de mantenimiento innecesarios e incluso situaciones que pongan en riesgo el patrimonio del cliente y lo más importante, la seguridad de las personas. ¿Ok? Es por eso que en este webinar revisaremos los 10 errores que con mayor frecuencia encontramos en instalaciones fotovoltaicas y analizaremos cómo podemos evitarlos para entregar sistemas más seguros, más eficientes y con una mayor vida útil. El error número uno es dimensionar mal el sistema. Para, Para dimensionar un sistema, por lo regular utilizamos la siguiente fórmula que podemos ver aquí en la imagen del medio. La potencia fotovoltaica diaria va a ser, la potencia fotovoltaica diaria que nosotros vamos a instalar en el techo de la vivienda va a ser igual al consumo anual entre la eficiencia por las horas solares pico por los 365 días del año. De aquí, ¿de dónde sacamos el consumo anual? Bueno, el consumo anual lo vamos a sacar del historial de consumos de nuestro recibo de CFE. Si el sistema es interconectado de la red de CFE, el consumo anual lo vamos a obtener del historial de consumo que viene en el recibo. Sin embargo, es necesario considerar que pueden existir anomalías en el historial de consumos que son necesarios que corroboremos directamente con nuestro cliente. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos de historiales de consumo, uno que viene bimestral y otro que viene mensual. Pero de ambos historiales de consumo, nosotros lo que vamos a hacer es sacar un año de consumos y en base a ese año de consumos vamos a calcular la potencia fotovoltaica que vamos a instalarle a nuestro cliente. Sin embargo, en ocasiones tenemos meses en los que nuestro cliente a lo mejor estaba de vacaciones o meses en los que nuestro cliente pues no estaba en su domicilio y no estuvo consumiendo suficiente energía. Es necesario que si nosotros ubicamos esos meses con consumos relativamente bajos, le preguntemos a nuestros clientes qué fue lo que pasó en ese mes para considerarlo y no calcular mal nuestra potencia fotovoltaica diaria. ¿Ok? También es necesario preguntarle al cliente si desea añadir cargas a futuro, como lo son refrigeración, ampliaciones, instalación de equipos de alto consumo, inquilinos nuevos, etcétera. Para estas cargas considerarlas en nuestra potencia fotovoltaica y que no vaya a quedar deficiente nuestra instalación fotovoltaica. Entonces, es muy importante llevar a cabo un análisis del recibo de CFE en el cual nosotros vamos a ubicar la tarifa de nuestro cliente, el voltaje al que trabaja su domicilio y el número de hilos con el que cuenta nuestro cliente, ya que en base a el voltaje y el número de hilos es en base a lo que vamos a elegir nuestros equipos, como por ejemplo nuestro inversor. La tarifa también es de suma importancia que la conozcamos porque la tarifa nos va a indicar cómo está pagando nuestro cliente la energía y nos va a servir para calcular el retorno de inversión que va a tener nuestro cliente. ¿Ok? Entonces, aparte del análisis del recibo, como les decía, vamos a revisar su historial de consumo y vamos a tomar en cuenta las cargas extras o el perfil de consumo que nuestro cliente vaya a tener. También tenemos que tener en cuenta el sobredimensionamiento y subdimensionamiento. A la hora de elegir el inversor,
es importante considerar el porcentaje de sobredimensionamiento al que está fabricado para trabajar nuestro inversor. Y este dato lo encontramos en la ficha técnica del inversor. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una ficha técnica. Antes de seguir, sí me están escuchando bien todos, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Se escucha Sí, bien. ingeniero. Perfecto. Muy bien, aquí tenemos una ficha técnica de un inversor Growatt. Aquí podemos ver los modelos de 7 kilos, 8 kilos, 9 kilos y 10 kilos. Pero vamos a centrarnos en el modelo de 7 kilos. Este modelo de 7 kilos nos indica que nosotros podemos instalar una máxima potencia fotovoltaica de hasta 12 kilos. Sin embargo, el inversor nos va a entregar una potencia nominal de salida de corriente alterna de 7 kilos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos sobredimensionar el inversor hasta 12 kilos, o sea, le podemos instalar 12 kilos de módulos fotovoltaicos. ¿Y por qué se hace esto? Esto lo hacemos porque la generación fotovoltaica no nos va a entregar siempre los 12 o los 7 kilos que nosotros vayamos a instalar debido a pérdidas que vamos a tener en el lado de corriente directa. Estas pérdidas pueden ser altas temperaturas, suciedad, nubes, entre otras pérdidas. Entonces, ¿qué hace el inversor con el resto de energía que nosotros estamos inyectando si el inversor lo único que nos va a entregar son 7 kilowatts, aunque nosotros le instalemos potencia fotovoltaica además? Bueno, el inversor tiene algo llamado efecto clipping. Entonces, el clipping lo que hace es recortar la curva de potencia, captando la mayor cantidad de energía limitada a la potencia nominal de salida de corriente alterna. ¿Ok? Entonces, para entender mejor cómo funciona el sobredimensionamiento, vamos a plasmar dos escenarios. El escenario uno, tenemos un inversor de 7 kilowatts, es de 1700 TLX-X2, y nosotros le vamos a instalar una potencia fotovoltaica igual de 7 kilowatts. Entonces, en este escenario, el inversor, el sistema, solamente va a producir abajo de estos 7 kilowatts. ¿Por qué? Porque la potencia fotovoltaica de 7 kilowatts que nosotros instalemos se va a ver afectada por las altas temperaturas, la suciedad, las nubes, la posición del sol, etcétera. Entonces, nosotros vamos a tener siempre abajo de los 7 kilowatts. Entonces, si nosotros estábamos considerando que nuestro cliente con esos 7 kilowatts iba a tener ya su recibo en ceros, pues posiblemente nos vayamos a quedar cortos porque no sobredimensionamos el sistema. Entonces, en el escenario 2 tenemos igual este modelo de inversor de 7 kilowatts, pero en vez de instalar una potencia fotovoltaica de 7 kilowatts, le instalamos una potencia fotovoltaica de 12 kilowatts. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? El inversor con el efecto clipping va a recortar la curva, pero nos va a estar produciendo los 7 kilowatts durante todo el día o la mayor parte del día. ¿Por qué? Porque nuestro sistema está sobredimensionado. Aunque tengamos pérdidas, nosotros siempre vamos a tener los 7 kilowatts. De esta forma, nosotros vamos a garantizar que el inversor va a generar para lo que está calculado. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si subdimensionamos nuestro sistema? Subdimensionar el sistema, ¿qué quiere decir? Que vamos a instalar menor potencia que, por ejemplo, para la que está hecho, por ejemplo, los 7 kilowatts. Nosotros a este inversor le podríamos instalar 5 kilowatts, 4 kilowatts, 3 kilowatts y de todos modos nos va a generar siempre y cuando respetemos el rango de voltaje por MPPT, que es este que se ve aquí, de 60 a 550 volts. Si nosotros le estamos inyectando por lo menos 60 o arriba de 60 volts, el inversor va a ser capaz de funcionar y nos va a dar una producción de energía. Entonces tenemos que tener muy en cuenta el voltaje de trabajo, el rango de voltaje de trabajo por MPPT para nosotros generar la energía, bueno, para que nuestro equipo trabaje. Bien, bueno, vamos a regresar a esta diapositiva. Ya que entendimos lo que es el sobredimensionamiento y subdimensionamiento, también tenemos que tener muy en cuenta el área disponible para la instalación. Nosotros podemos proponerle a un cliente la cantidad de módulos fotovoltaicos necesarios, ya sobredimensionado,
Sin embargo, si no caben en el área disponible que tiene en su techo, pues no vamos a tener ahí un error en nuestra instalación y vamos a tener que redimensionar. Muy bien. Em, Ahora pasemos al error número 2, la selección de equipos económicos. El segundo error más común es seleccionar los equipos únicamente por su precio. Sin embargo, también es un error pensar que el equipo más costoso siempre será la mejor opción. Al seleccionar un equipo, debemos evaluar aspectos como la confiabilidad del fabricante, las certificaciones, las garantías, la eficiencia, la disponibilidad de refacciones, el soporte técnico y el servicio post-venta. Un buen equipo es aquel que, además de ofrecer un buen rendimiento, cuenta con el respaldo necesario para garantizar su operación durante toda su vida útil. Por ejemplo, existen equipos de excelente calidad que dependiendo la región pueden tener un soporte técnico limitado o una menor disponibilidad de refacciones. Por eso, además de comparar especificaciones y precio, es importante verificar qué tan fácil será obtener asistencia técnica o hacer válida una garantía en caso de una falla. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas con equipos con soporte técnico? No, bueno, yo no. No, Sí, te escuchamos. Bueno, por ejemplo, yo les puedo comentar que la marca Fronius, por ejemplo, es una marca de excelente calidad y es una de las marcas más caras. Sin embargo, aquí en México se batalla un poco con su servicio técnico o con su soporte. Ese es un claro ejemplo. Hay marcas muy caras, sin embargo, lo que tenemos que analizar nosotros es que estas marcas nos vayan a responder en el periodo de vida que tiene nuestro sistema, ya que nuestros sistemas duran de 25 a 30 años. Es por eso que tenemos que tener marcas presentes. ¿Ok? Otro aspecto que debemos de considerar cuando hablamos de seleccionar equipos económicos es la omisión de componentes de seguridad. ¿Ok? Que sería la instalación de protecciones eléctricas correspondientes. En ocasiones, con el objetivo de reducir costos en la instalación y ofrecer un precio más competitivo, algunos instaladores eliminan dispositivos que, aunque no son los que generan la energía, son fundamentales para proteger el sistema y a las personas. Tales dispositivos pueden ser protecciones contra sobrevoltaje, como los supresores de picos, protecciones contra sobrecorriente, fusibles contra corrientes inversas, puesta a tierra, apartarrayos, cableado fotovoltaico para corriente directa, canalizaciones por medio de tuberías conduit, estructuras fotovoltaicas de aluminio anodizado o dispositivos de desconexión, entre otros. Entonces, todos estos elementos son necesarios para que nuestro sistema sea seguro, pero puede ser que si los omitamos, el sistema genere energía. Entonces, esto es preocupante. Lo más preocupante es que aún sin estos componentes, el sistema puede encender y comenzar a producir electricidad. Es decir, el cliente ve que el sistema genera energía y piensa que la instalación está completa y correctamente ejecutada. Sin embargo, la realidad es que contará con un sistema inseguro. Bueno, si omitimos la instalación de estos componentes, contará con un sistema inseguro que en el caso de falla generará gastos de reparación elevados, reducción de la vida útil de los equipos, largos periodos de inactividad mientras se reemplazan los componentes dañados y en el peor de los casos, pérdidas totales ocasionadas por incendios de origen eléctrico. O bien también puede ocasionar electrocución. Ya si no se tiene una buena tierra física instalada, una buena puesta a tierra, algún personal que esté ahí limpiando el sistema puede llegar a electrocutarse. Entonces hay que proteger nuestro cliente, hay que proteger su patrimonio y la instalación en sí. Ahora hablemos de uno de los componentes más importantes de cualquier sistema fotovoltaico, que son la selección de módulos fotovoltaicos. ¿Ok? Lo primero que quiero aclarar es que actualmente
La gran mayoría de los módulos fotovoltaicos de marcas reconocidas que se comercializan en México son productos seguros y confiables. Los fabricantes más importantes invierten constantemente en investigación, desarrollo y control de calidad, por lo que cumplen con estándares internacionales de desempeño y seguridad. Sin embargo, esto no significa que todos los módulos sean iguales. Aunque dos módulos tengan la misma potencia, pueden existir diferencias importantes en la tecnología de fabricación, en su comportamiento ante altas temperaturas, en la degradación con el paso del tiempo, y en sus garantías y en certificaciones con las que cuentan. ¿Ok? Es muy importante el tema de las certificaciones, ya que las certificaciones son especialmente importantes porque representan la evidencia de que el módulo ha sido sometido a pruebas realizadas por laboratorios independientes. No basta con que el fabricante afirme que su producto es de calidad. Debemos corroborarlo y el fabricante debe demostrarlo mediante ensayos que evalúan su desempeño, su seguridad eléctrica y su resistencia a diferentes condiciones ambientales. A continuación, en la siguiente diapositiva, revisaremos cuáles son las certificaciones más importantes y qué significa cada una de ellas para que puedan interpretar una ficha técnica y tomar decisiones fundamentadas al momento de seleccionar un módulo fotovoltaico. Estas certificaciones y las tecnologías y las certificaciones, todas vienen en las fichas técnicas de los módulos fotovoltaicos, pero para que ustedes las sepan identificar, primero hay que conocerlas. Entonces, la primera de ellas y la más importante es la IEC 612-15. Esta certificación es la certificación que demuestra que el módulo ha superado pruebas de desempeño y confiabilidad. Otra de las más importantes es la IEC 61730. Esta norma evalúa la seguridad eléctrica del módulo. También tenemos la 61701, muy importante para instalaciones costeras, marinas o con ambientes salinos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vamos a instalar en zonas costeras, en zonas donde tenemos alta salinidad, tenemos que verificar que ese módulo fotovoltaico cumpla con esta certificación, la IEC 61701. También tenemos la IEC 62716, que evalúa la resistencia al amoníaco. Es importante en instalaciones de granjas, establos o industrias pecuarias. De igual manera, tenemos que verificar que tenga esta certificación si vamos a hacer una instalación en estas condiciones. La IEC 62804 evalúa la resistencia al fenómeno conocido como PID, Potential Induced Degradation. Y también tenemos la UL 61730, que es una certificación estadounidense que nos certifica a la resistencia al fuego en techos. Eh, una, Otro, pre- otra certi- Sí, una dime. pregunta nada más, considerando aquí la región de nosotros, aquí en Hermosillo, por las altas Sí. temperaturas, ¿cuál sería la más importante en este caso bueno, para la región de Hermosillo? Para las Bueno, altas para la región de temperaturas. Hermosillo y para cualquier región tienen que verificar que por lo menos tengamos las dos primeras, la 61215 y la 61730. Y en cuestión de las altas temperaturas, tenemos que verificar las tecnologías, la tecnología con la que está fabricada nuestro módulo fotovoltaico, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Hay tecnologías que nos ayudan a mitigar bueno, a reducir la pérdida por factores de alta temperatura. Entonces, ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver esas tecnologías y de igual manera tendrías que fijarte en la ficha técnica que estén presentes estas tecnologías para que estés seguro que esos módulos fotovoltaicos no van a tener bastantes pérdidas ahí ¿en dónde dijiste que estabas? ¿En Hermosillo? En Hermosillo. Muy Sí, bien. de Yo hecho, creo, de Otras hecho certificaciones. Ah, sí, perdón, es que los había de cortado. hecho, hoy rompimos récord, 47, Marco. 47 grados, sí. yo creo que He, estamos he igual estado en acá en Mexicali, por ejemplo, en Mexicali. Hermosillo no me ha tocado, pero he estado en Mexicali. Mexicali también tiene temperaturas de los 47, 50. Creo Entonces que ahorita sí, es andamos en importante que se... 49. 49, correcto.
Bueno, más adelante, en la siguiente diapositiva vamos a ver ese tema. Ahora, también tenemos que verificar que cuente con certificaciones de calidad. Estas certificaciones de calidad son la ISO 901, la ISO 14001 de gestión ambiental, la ISO 4501 de seguridad y ya. Entonces, lo que me preguntabas ahorita, Inge, las tecnologías. Vamos a tener distintas tecnologías y estas tecnologías pueden combinarse entre sí. Podemos tener un módulo fotovoltaico con todas las tecnologías juntas o podemos tener un módulo fotovoltaico que nada más cuente con una o dos tecnologías de las que voy a mencionar. Por ejemplo, tenemos la tecnología PERC, que se refiere a Passive Emitter and Rear Cell. Esta tecnología, ¿qué beneficios nos va a dar? Nos va a dar una mayor eficiencia que las celdas convencionales, va a tener un mejor rendimiento con baja irradiancia, una menor temperatura de operación y una excelente relación costo-beneficio. La tecnología TOPCon, Tunnel Oxide Passive Contact, nos va a dar beneficios como mayor eficiencia y potencia, mejor comportamiento a altas temperaturas, que es lo que me comentabas, Inge, menor degradación PID, LID y mejor rendimiento en condiciones de baja irradiancia. La HJT, Heterojunction, nos va a dar beneficios como muy alta eficiencia, excelente coeficiente de temperatura, muy baja degradación y excelente rendimiento en climas cálidos y con poca luz. La tecnología N-Type con celdas de silicio tipo N nos va a dar una menor degradación anual, mayor resistencia al PID, mejor rendimiento a altas temperaturas y mayor vida útil y confiabilidad. También vamos a tener los módulos fotovoltaicos bifaciales. Los módulos fotovoltaicos bifaciales obviamente nos dan una mayor producción de energía del 5 al 30%, un menor costo de la energía, mejor rendimiento en sistemas a gran escala y es ideal en superficies claras o reflectantes. ¿Ok? Y como les decía, todas estas tecnologías se pueden combinar dándonos una mayor eficiencia y mayor vida útil. Muy bien. Ahora, de acá, ¿qué nos faltó? Bueno, también vamos a tener las estructuras fotovoltaicas. Las estructuras fotovoltaicas que vamos a utilizar tienen que ser de aluminio anodizado. Y les recomiendo que utilicen estructuras con certificaciones, estructuras ya prearmadas para que no tengan detalles. Las estructuras prefabricadas o utilizar los clamps adecuados también nos permiten que toda la estructura quede correctamente aterrizada. También tenemos que tener en cuenta los materiales eléctricos, la calidad y el diseño, que es lo que les comentaba. No debemos saltarnos ninguna protección eléctrica. Debemos utilizar, por ejemplo, cableado de corriente directa en el lado de corriente directa, que es del lado de los módulos fotovoltaicos hacia el inversor. Y también cableado de corriente alterna certificado. Entonces, también debemos tener en cuenta las marcas a utilizar. Siempre y cuando utilicemos marcas reconocidas, no vamos a tener ningún problema en cuestión de inversores o módulos fotovoltaicos. Más que la marca, tenemos que fijarnos en las tecnologías, como les mencionaba anteriormente, las tecnologías de los módulos o las fichas técnicas. Tenemos que tener mucho cuidado con las fichas técnicas y respetar todos los parámetros. Vimos. Marcas reconocidas de módulos fotovoltaicos pueden ser Jinko Solar, LONGi, Trina Solar, JA Solar, Canadian Solar, Ryzen, Astro Energy. Cualquier marca es buena siempre y cuando cuente con todas sus certificaciones, tenga sus ISOs y tenga las tecnologías que ustedes necesitan para el lugar donde van a instalar. Que es cierto es que ahorita andan pegando muy fuerte las marcas chinas. Sí, dime, Inge, no te escuchaste. Sí, que es cierto es que andan pegando muy fuerte las marcas chinas. Es que realmente todos los módulos fotovoltaicos, no importa la marca, no lo fabrican los chinos. Es la, Oh, ok, es la ok. verdad.
O sea, e incluso que diga Canadian Solar, no lo hacen en Canadá, lo hacen en China. Ok. Entonces, lo que hay que fijarnos es que la marca sea reconocida y que cuenten con sus certificaciones. Siempre y cuando ustedes analicen la ficha técnica, vean las certificaciones y las tecnologías con las que cuentan, ustedes van a estar seguros que ese módulo fotovoltaico les va a servir. Pero bien, si ustedes conectan, por ejemplo, una marca china que no sea reconocida, o un módulo, por ejemplo, sin marca o sin ficha técnica, ahí sí tienen que tener mucho cuidado porque esos módulos no van a ser confiables. Ok. ¿Ok? Muy bien. Ahora pasemos al error número 3. No realizar sombras. El tercer error más común es no realizar un estudio de sombras antes de instalar el sistema fotovoltaico. Muchas veces el techo parece completamente despejado el día de la instalación y asumimos que siempre será así. Sin embargo, las sombras cambian durante el día y también a lo largo del año debido al movimiento aparente del sol. Una instalación que hoy recibe radiación directa puede verse afectada en determinadas épocas del año por árboles, edificios, anuncios, antenas, tinacos o cualquier otro objeto cercano. Por eso, antes de instalar, debemos conocer cómo se comportarán las sombras durante todo el año. Para ello, basamos nuestro estudio de sombras en el ángulo solar correspondiente al que ocurre en el solsticio de invierno, porque es la época del año en la que el Sol alcanza la menor altura sobre el horizonte. Al encontrarse más bajo, las sombras son más largas y representan el escenario más crítico para una instalación fotovoltaica. Si diseñamos el sistema para funcionar correctamente durante el solsticio de invierno, podemos tener la confianza de que también funcionará correctamente el resto del año. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer un estudio de sombras. Primero tenemos que verificar la existencia de sombras. Luego, ya que verificamos que existen sombras o que existen componentes que nos pueden llegar a dar una sombra, tenemos que hacer el estudio de sombras basado en el solsticio de invierno. Em, también tenemos que conocer las tecnologías que nos ayudan a mitigar las pérdidas y daños por sombreados. Aunque lo ideal siempre será evitar las sombras, actualmente existen tecnologías que ayudan a reducir sus efectos. Por ejemplo, los microinversores, los optimizadores de potencia, el uso adecuado de múltiples MPPTs, los puentes de diodos e incluso las tecnologías de fabricación de los módulos fotovoltaicos permiten que una sombra localizada afecte únicamente al módulo involucrado y no a toda la cadena, mejorando significativamente el aprovechamiento de energía. Las sombras no solamente reducen la producción de energía, también pueden provocar un fenómeno conocido como hotspot o punto caliente, que es lo que podemos ver aquí en las imágenes. Se fijan, por ejemplo, aquí este árbol. A lo mejor nosotros cuando hicimos la instalación de nuestro sistema, no había ningún árbol y no hicimos un programa de mantenimientos, entonces en todo el año o dentro de 2 años o más años no fuimos. El árbol creció y va a comenzar a generar una sombra. Bueno, esa sombra, aquí podemos ver en la cámara termográfica cómo empieza a producir un calentamiento en esa celda. Y ese calentamiento con el paso del tiempo se va a convertir en un punto caliente. ¿Ok? Entonces es muy importante implementar un programa de mantenimiento preventivo periódico, por lo menos cada 6 meses. De esta forma nosotros vamos a poder verificar que no existan sombras nuevas en nuestro sistema fotovoltaico. Entonces, las tecnologías que existen, por ejemplo, los microinversores hacen que nuestro sistema funcione con un MPPT por módulo fotovoltaico. ¿Qué quiere decir esto? Si se nos llega a asombrar un módulo fotovoltaico, pues la pérdida se va a traducir nada más a ese módulo fotovoltaico. Ese módulo va a reducir su producción de energía, pero no nos va a afectar a toda la cadena. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si nosotros, en vez de tener un microinversor, tenemos un inversor de cadena? Un inversor de cadena con un solo MPT y una sola serie. Bueno, si comienza a haber un sombreado, toda la cadena va a decaer su producción de energía, entonces nos va a afectar directamente a toda la producción de energía de nuestro sistema, aparte de que de igual manera va a generarse un punto caliente o va a empezar a degradarse el módulo fotovoltaico.
También cuando nosotros tenemos inversores de cadena, por ejemplo, en este escenario en el que nosotros tenemos un inversor de cadena con una sola serie, ¿cómo le podemos hacer para reducir esa sombra si esa sombra no la podemos evitar por ningún motivo? Bueno, podríamos instalarle a ese inversor de cadena un optimizador de potencia. El optimizador de potencia lo que va a hacer es que va a funcionar como un MPPT y va a traducir la pérdida a que solamente afecte a ese módulo y no a toda la cadena. Entonces, si hay formas de, cuando ya no podemos evitar la sombra por ningún motivo, podemos apoyarnos de la tecnología para mitigar esas pérdidas. ¿Ok? Por ejemplo, también hay inversores de cadena o inversores centrales con múltiples MPPTs. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo esta sombra de este módulo fotovoltaico que no, pues no puedo quitarla, el vecino no quiere que cortemos el árbol o que lo podemos, no la podemos evitar? Entonces, si yo ya tengo instalado mi inversor y tiene múltiples MPPTs, yo puedo hacer una pequeña serie con solamente 2 módulos o 3 módulos fotovoltaicos, depende del voltaje de entrada de mi MPPT, y ese MPPT va a ser el único que se va a ver afectado, y toda la demás generación puedo dejarla en otro MPPT para que no se vea afectada. O sea, hay varias formas en las que podemos apoyarnos de las tecnologías para evitar esas pérdidas o estos daños. Entonces, volvamos a lo que son los hotspots. Cuando una celda Cuando una celda queda parcialmente sombreada mientras las demás continúan generando corriente, esa celda puede comenzar a disipar energía en forma de calor. Con el tiempo, este calentamiento localizado puede dañar permanentemente el encapsulado, las soldaduras e incluso el vidrio del módulo, reduciendo su vida útil. Pero además, un punto caliente incrementa el riesgo de daños térmicos en el módulo y condiciones desfavorables. Puede convertirse en un punto de ignición que contribuya al inicio de un incendio eléctrico. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con no tener puntos calientes, porque si tenemos un punto caliente, un hotspot, puede traducirse a un daño ya sea de nuestro sistema o una pérdida total por la presencia de un arco eléctrico. ¿Ok? Entonces, ya que conocemos las tecnologías, también debemos de saber que siempre debemos instalar nuestros módulos fotovoltaicos con un ángulo de inclinación. ¿Esto por qué? Porque un ángulo de inclinación permite que el módulo fotovoltaico tenga una autolimpieza. Va a permitir que, por ejemplo, cuando llueva, la misma agua limpie el módulo fotovoltaico y no se queden manchas. Por ejemplo, si nosotros instaláramos coplanarmente, o sea, que instaláramos planos en un techo plano nuestro sistema fotovoltaico sin ninguna inclinación, podríamos tener popos de pájaro que se queden permanentemente ahí, ocasionando puntos calientes. O también, por ejemplo, si llueve, el módulo fotovoltaico se va a quedar mojado y al secarse, esa agua puede generar una mancha en el vidrio del módulo fotovoltaico y también va a afectar nuestro rendimiento de nuestro sistema. Es por eso que tenemos que instalar nuestros sistemas con ángulos de inclinación y con una limpieza periódica. Siempre tenemos que informarle al cliente que tiene que llevar a cabo una limpieza periódica del sistema. Muy bien, pasemos a al siguiente error. Miren, aquí en esta diapositiva podemos ver el estudio de sombras, bueno, una parte del estudio de sombras que se hace. Aquí calculamos la altura solar con el solsticio de invierno. Estos datos son constantes y aquí vamos a sustituir la latitud geográfica del lugar donde nos encontremos. Por ejemplo, yo me encuentro en Torreón, aquí tenemos 25 grados. Y sustituyendo eso, esta fórmula nos va a dar el ángulo, bueno, la altura solar. Y con la altura solar nosotros vamos a llevar a cabo el estudio de sombras. Muy bien. Ahora sí pasemos a el siguiente error, el mal cálculo de conductores. Cuando nosotros vamos a instalar un sistema fotovoltaico, no vamos a usar cables nada más porque sí. No vamos a usar los calibres nada más porque sí. Tenemos que calcularlos.
y los vamos a calcular en base a la NOM. En la NOM tenemos tablas que nos van a ayudar a calcular los calibres de los conductores. Para calcular la corriente de trabajo de un sistema, tenemos que considerar el 156% de la corriente de cortocircuito. También tenemos que hacer cálculos de caída de tensión. Si nosotros tenemos largas distancias de cableado, nosotros tenemos que llevar a cabo un cálculo de caída de tensión, ya que si no utilizamos el calibre adecuado, vamos a tener una caída de tensión que se va a traducir en pérdidas de producción. Vamos a generar menor energía, ya que vamos a tener un menor voltaje. Otro tema muy importante es canalizar el cableado. Nuestro cableado siempre debe de ir canalizado. Nuestro cableado siempre debe ir canalizado, pero si utilizamos una canalización deficiente, se puede traducir en pérdidas en nuestro sistema, ya que los cables se van a empezar a calentar más, o simplemente a la hora de instalar, por ejemplo, el cable fotovoltaico trae un aislamiento más grueso que el cable de corriente alterna. Entonces, a la hora de nosotros meter nuestros cables en las tuberías conduit, vamos a batallar, y al batallar con cable fotovoltaico en meterlo, al estarlo jaloneando, se puede llegar a microfisurar, y por ahí puede haber arcos eléctricos o se puede aterrizar el sistema. Es por eso que tenemos que tener extremo cuidado en la canalización de nuestro cableado, no excediendo el 40% de ocupación de la tubería conduit. ¿Ok? Esta es una regla muy importante, no exceder el 40% de ocupación de la tubería conduit. También tenemos que utilizar el cableado adecuado. Del lado de corriente directa, que es el lado de nuestros módulos fotovoltaicos, hacia nuestro inversor, tenemos que utilizar cable fotovoltaico. Y del lado de corriente alterna, pues tenemos que usar cable THW, AWG. También tenemos que utilizar cableado de calidad. No podemos utilizar cualquier cable, tenemos que utilizar cableados de calidad y cableado nuevo. Y no debemos de hacer empalmes en corriente directa. Del lado de corriente directa, si nosotros queremos hacer conexiones, jamás podemos hacer un empalme. No podemos juntar así dos cables, entroncharlos y ponerle cinta de aislar. Eso está mal. Tenemos que utilizar únicamente conectores MC4, que son como los que vemos aquí. Aquí tenemos el hembra y el macho. Y es muy importante también que nuestros conectores MC4 los tengamos bien identificados y no revolvamos los pines, ya que los conectores MC4 podemos irlos consiguiendo a lo largo de nuestras instalaciones de diferentes marcas o en diferentes lugares, y los pines puede ser que no sean compatibles con otros MC4 y que queden flojos. Entonces, si llegase a quedar flojo un MC4, se va a traducir a un arco eléctrico dentro de ese MC4 que va a ir degradando el MC4 a lo largo del tiempo, y que también se puede traducir a problemas eléctricos como arcos eléctricos que nos pueden ocasionar incendios. Entonces, muy importante tener cuidado con los MC4s. Del lado de corriente alterna, por ejemplo, allá sí podemos hacer conexiones por medio de ferrules, por medio de entrochar los cables, pero siempre hacerlo de manera correcta. Ahora el error número 5: protecciones eléctricas incorrectas. Inge, una duda. Sí, Disculpa, Inge, buenas noches. Ahorita que estabas anteriormente en el tema de las canalizaciones, ¿por qué? Bueno, me ha sí. tocado, Inge, ver en algunas instalaciones fotovoltaicas que el deber ser y lo correcto, conforme a la NOM, en intemperie, digamos, en los techos específicamente, en ocasión, bueno, en la mayor parte de la instalación es, Inge, en canalización. ¿Por qué se aprueban instalaciones con tubería de pared delgada? Y porque, bueno, por conforme a la norma, según en teoría, debería ser pura pared gruesa, Inge. Entonces, he visto estos temas y es ahí donde tengo esa duda. ¿Por qué entonces se autorizan y se aprueban sistemas fotovoltaicos con este tipo de canalización, Inge? Te escuchaste un poco trabado, pero déjame ver si entendí. Me estás preguntando que si podemos utilizar tuberías de conduit de pared delgada en instalaciones fotovoltaicas, ¿verdad? Sí, más que nada en el exterior, Inge. En el exterior, igual en los techos.
Ya ve que en teoría debería de ser pura tubería conduit de pared gruesa, pero en algunas instalaciones existen tubería conduit pared delgada y aún así se aprueba la instalación eléctrica, Inge. ¿Por qué si en teoría debería ser pura pared gruesa, Inge, para exteriores? Sí, sí, pues es una mala práctica y es uno de los errores que se presentan en instalaciones fotovoltaicas, pero bien, es un error que no representa tanto. Pues, es un error que no representa tanto daño siempre y cuando estemos respetando el 40% de ocupación de la tubería. ¿Por qué no representa tanto problema? Porque si te fijas del lado de corriente directa, nosotros estamos trabajando con cable fotovoltaico que está diseñado para poder trabajar en la intemperie. Entonces, el tema de que utilicemos canalizaciones eléctricas es más que nada para que cuando se esté operando en el techo, los cables no queden sueltos y no se queden moviendo no, que no vaya a existir nadie que los jale o que mueva el cableado. Pero es por eso que a veces se ahorran la pared gruesa e instalan pared delgada. Aunque no está bien, tampoco no es algo que nos impida la norma. Ok, Inge, gracias. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos. El error número 5, las protecciones eléctricas incorrectas o omitir la instalación de protecciones eléctricas. Muchas ocasiones se saltan los pasos de instalar, por ejemplo, la puesta a tierra, los supresores de picos, interruptores de desconexión. ¿Por qué? Porque pues, el sistema de todos modos va a funcionar. Nuestro cliente no se va a dar cuenta. Sin embargo, estamos poniendo en riesgo toda la instalación fotovoltaica, ya que son elementos esenciales para que nuestro sistema sea seguro. Tenemos que instalar protecciones contra sobrecorriente. La forma de calcular, por ejemplo, una protección de sobrecorriente es multiplicar la corriente de cortocircuito que viene en nuestra ficha técnica de nuestros módulos fotovoltaicos por 1,56, que es el 156%. De esta forma nosotros vamos a calcular las protecciones de sobrecorriente. Las protecciones de sobrevoltaje, que son los supresores de picos, deben de ir tanto del lado de corriente directa como del lado de corriente alterna y estos se instalan dependiendo del voltaje de trabajo valga la redundancia, al que vamos a trabajar. También es muy importante la instalación de fusibles en caso de corriente inversa. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, series en paralelo, es muy importante que si es necesario, o sea, se tiene que calcular, instalar los fusibles para protegernos de la corriente inversa en caso en caso de que una de nuestras series tenga una falla. ¿Por qué? Porque si una de nuestras series llega a fallar, la energía que generemos con las otras series que estén en paralelo va a fluir en esa serie y podría dañar toda la serie o nuestros módulos fotovoltaicos. Entonces es importante instalar los fusibles en caso de corriente inversa. También muy importante instalar una puesta a tierra. Muchas veces me ha tocado ver infinidad de sistemas fotovoltaicos que no les instalan puesta a tierra o les hacen una instalación de puesta a tierra deficiente. La puesta a tierra es un elemento muy importante en nuestros sistemas fotovoltaicos, ya que además de salvar vidas, salva nuestro sistema. Los supresores de picos directamente dirigen el voltaje extra, el sobrevoltaje, lo dirigen a tierra. Si nosotros tenemos instalados supresores de picos, pero no tenemos instalada una puesta a tierra, ahí va a haber un punto de falla y el supresor de picos hace cuenta que no va a hacer ningún trabajo. Otro punto muy importante es tener las tierras físicas equipotencialmente dimensionadas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa equipotencial? Que tanto nuestra tierra física como nuestra puesta a tierra, como nuestro inversor, como nuestra estructura fotovoltaica y cada módulo fotovoltaico tienen que estar conectados a tierra y todos tienen que tener una buena conexión a tierra.
Otro tema muy importante son los interruptores de desconexión. Es muy importante que tanto del lado de corriente directa como del lado de corriente alterna nosotros tengamos interruptores de desconexión para que en caso de cualquier falla desconectar rápidamente nuestro sistema. Muy bien, pasemos al siguiente error. Inge, una preguntita. Sí. ¿Ahí usted cómo evalúa cuando un sistema sí tiene bien puesta, bueno, bien la puesta a tierra, cuando se va a dar un mantenimiento a una instalación que no es de que haya instalado uno, pues? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, ¿cómo es que usted se puede asegurar o cómo se da cuenta cuando una instalación sí está bien puesta la tierra, cuando se, por ejemplo, se va a dar mantenimiento a una instalación que no lo puso uno? Es que te escuchas un poco trabado, pero ¿me estás preguntando de cómo nos damos cuenta si está bien instalada la puesta a tierra? Correcto. De otro proveedor. Ah, ok. Bueno, para empezar tenemos que revisar la continuidad de todo nuestro sistema, pero para revisar correctamente que nuestro sistema tiene una buena tierra, tenemos que medir las tierras y se miden por medio de ¿cómo se llama este dispositivo? Tengo entendido, es que se me fue, pero creo que es el Meyer. No, el telurómetro. El telurómetro, sí. Tenemos que tener nosotros, si queremos revisar las tierras físicas, un telurómetro. Y con el telurómetro tenemos que checar que nuestras tierras físicas estén en los valores correctos. Ok, muchas gracias. Otra forma de darnos cuenta que el sistema está bien aterrizado es no exceder distancias muy grandes dentro de nuestros elementos, dentro de nuestros elementos de conexión a tierra. Pero sí, la única forma de darnos cuenta de si nuestro sistema está bien aterrizado es por medio de un telurómetro. ¿Ok? Pasemos a la siguiente diapositiva. Y aparte, el valor ideal que nos debe dar nuestro telurómetro debe de ser menor a 5 ohms. Si tenemos más de 5 ohms en nuestras mediciones de tierra, esa tierra física no va a cumplir un buen trabajo. Ingeniero, buenas noches. Muy bien, ahora pasemos al error número 6, empalmes en corriente directa. Como les decía anteriormente, en corriente directa no podemos realizar empalmes. Tenemos que utilizar conectores MC4. Tenemos que, aparte de que tenemos que utilizar conectores MC4, debemos de revisar de no revolver las marcas, los pines y las glándulas. Que es lo que les decía, que no debemos de revolver los pines con otros pines de MC4 porque a veces no son iguales. También tenemos que tener las herramientas adecuadas para ponchar los pines MC4. Tenemos que tener las pinzas ponchadoras para pines MC4. No podemos poncharlos nada más así con unas pinzas porque si el ponchado no queda bien, si quedan hilos fuera de nuestro conector MC4, se puede haber arcos eléctricos también. Entonces es muy importante que nuestros MC4 queden bien ponchados. Y también el apriete de la glándula para mantener hermeticidad. Los conectores MS4 tienen una glándula que siempre debemos no olvidar de apretarla y apretarla bien para que nuestro MS4 quede completamente hermético y se respete su IP. También tenemos esta herramienta que nos sirve para conectar y desconectar los MS4, así como para apretar su glándula. Entonces, bueno, aquí también en esta imagen tenemos unos conectores MS4 que nos sirven para hacer conexiones de series en paralelo. Ok, entonces esto es todo lo correspondiente en MS4. No debemos hacer empalmes si no tenemos MS4.
Ahora, el error número 7, una mala orientación e inclinación. La orientación es muy importante. El hemisferio norte debe orientar hacia el sur geográfico y el hemisferio sur debe orientar hacia el norte geográfico. ¿A qué me refiero con geográfico? Vamos a tener puntos cardinales geográficos y magnéticos, pero estos están desfasados por la declinación magnética. No nos va a dar el mismo valor. Tanto el norte geográfico como el magnético están desfasados por más o menos 15 grados. Entonces, también debemos de mantener una inclinación. La inclinación va a depender de la latitud del lugar. Depende si estamos en Torreón, en Hermosillo, en Mexicali, en Monterrey, en Culiacán. Nosotros vamos a ver la latitud del lugar y vamos a tener una tolerancia de más o menos 15 grados para hacer nuestra instalación fotovoltaica. Recuerden que no debemos dejar jamás instalaciones coplanares. Cuando nosotros compramos una estructura coplanar es porque vamos a instalar dicha estructura en un techo ya inclinado. Una estructura coplanar nos va a dar mucho problema con la suciedad y va a necesitar un mayor mantenimiento. ¿Ok? Entonces, las instalaciones coplanares únicamente van a ir en techos inclinados. También es necesario tener una inclinación, como les decía anteriormente, para tener una autolimpieza del sistema. Y bueno, eso es todo en cuestión a la mala orientación e inclinación. Tenemos que tener entonces mucho cuidado en utilizar el sur magnético o el norte magnético. Ahora el error número 8. El error número 8, no cumplir con la NOM 001CD. La NOM 001CD es como nuestra Biblia. Nosotros tenemos que cumplir con la NOM para poder asegurar que nuestro sistema fotovoltaico va a funcionar correctamente durante todo su periodo de vida. Entonces, algunos de los puntos más importantes son el dimensionamiento correcto de los conductores, como vimos anteriormente. En nuestra NOM vamos a tener tablas que nos van a ayudar a dimensionar correctamente nuestros conductores. También tenemos que poner protecciones contra sobrecorriente, bien indicado en la NOM. Bueno, ahorita más adelante vamos a ver una tabla donde vemos cada artículo y cada artículo de qué habla. También vamos a tener que tener una protección contra sobretensiones, supresores de picos, medios de desconexión, canalizaciones y protecciones mecánicas. ¿A qué se refiere esto? Pues nuestros cables deben de ir protegidos mecánicamente, nunca deben de ir sueltos. Y si es que, bueno, y al poner nuestras canalizaciones debemos asegurarnos de que las canalizaciones no queden tiradas en el piso. Por ejemplo, si nosotros vamos a instalar una canalización sobre el piso del techo, esta canalización debe ir levantada por guías que no dejen la canalización tirada. ¿Por qué? Porque se puede llenar de agua. También tenemos que identificar y etiquetar todos los puntos de conexión de nuestro sistema, tanto de corriente alterna como de corriente directa. ¿Para qué? Para que el sistema quede bien identificado y si en el futuro vamos a hacer trabajos o alguien más va a hacer un trabajo en el domicilio o en la instalación, no se vaya a confundir y no vayamos a ocasionar un accidente. Porque recuerden que la corriente directa, el lado de corriente directa, mientras esté el sol, va a estar activa. No hay forma de apagarla, va a estar activo, va a estar generando energía. Entonces hay que tener bien identificados y etiquetados todos nuestros cables, nuestras tuberías y nuestros puntos de conexión. Además, tenemos que tener equipos certificados. Como les comentaba anteriormente, tanto los módulos fotovoltaicos como los inversores cuentan con certificaciones y nosotros tenemos que asegurarnos que los equipos cuenten con estas certificaciones. Hoy en día, las marcas, la mayoría de las marcas reconocidas que se comercializan aquí en México cuentan con certificaciones. Pero si ustedes llegasen a utilizar algún equipo de otra marca o que una marca no reconocida, tenemos que poner mucho cuidado en ver sus certificaciones. También tenemos que hacer verificación de polaridad, continuidad, voltajes y torque antes de energizar.
Antes, si nosotros estamos haciendo una instalación fotovoltaica, antes de hacer cualquier puesta en marcha, tenemos que verificar la polaridad. La polaridad, ¿cómo se identifica? Nosotros vamos a agarrar las terminales de nuestro multímetro y lo vamos a poner en voltaje. Vamos a leer el voltaje. Si nosotros tenemos positivo y negativo bien identificados con sus colores negro y rojo, nosotros vamos a poner nuestro cable del multímetro color negro y nuestro cable del multímetro color rojo, que es el positivo. Igual, tanto en el positivo y el negativo que hayamos identificado, que hayamos instalado más bien en nuestro sistema. Y si el valor nos da negativo, significa que tenemos la polaridad invertida. Entonces tenemos que corregir eso antes de energizar, antes de poner en marcha, porque nosotros, si ponemos en marcha, podríamos dañar nuestro inversor. Y Entonces, muy para, importante. y para la Sí, corriente dime. alterna. En corriente alterna no tenemos problema con la polaridad. Ahorita estamos, más bien este problema lo tendríamos del lado de corriente directa. Pero igual, del lado de corriente alterna, pues vamos a tener nuestras dos fases, que la mayoría de los equipos, de la mayoría de los inversores trabajan a 220 volts, los residenciales, o bien también vamos a tener inversores trifásicos, que trabajan con tres fases o con dos fases. Ok. ¿Sí? Ok. Otro punto muy importante es la protección anti-isla, el modo isla. La protección anti-isla es una protección que nos piden por norma todos los inversores tengan. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la protección anti-isla? En caso de que se vaya la luz del lado de la red, del lado de Comisión Federal de Electricidad, el sistema se tiene que desconectar sí o sí. ¿Por qué? Porque si nosotros permanecemos inyectando energía a la red mientras todo el sistema está caído, los trabajadores de Comisión Federal van a estar trabajando por restablecer el sistema y si nosotros estamos inyectando energía, podríamos ocasionar un accidente, podríamos ocasionar que haya una electrocución o algún accidente. Es por eso que si a nosotros tenemos una instalación fotovoltaica y se nos va la luz, aunque tengamos paneles solares, se nos va a ir la luz a nosotros también. No podemos seguir generando energía. La única forma que podríamos tener digo, no, o sea, si no hay luz, no hay forma de generar. La única forma sería instalando un sistema fotovoltaico aislado o híbrido, que este sistema lo que precisamente hace es que empieza a inyectar energía, pero solamente a tus cargas críticas y no a la red. Pregunta, Pero todos ingeniero. los sistemas interconectados tienen que tener la protección anti-isla. ¿Sí, dime? Yo he instalado dos sistemas Lux Power y ya no me piden eso, o sea, ya las donitas, nomás con que vayan en dirección al inversor. Y yo le digo, pero no afecta en que no ponga, y dice, no, con el programado ya no inyecta la red. O sea, Sí, es correcto. Es que el modo isla ya todos los inversores lo tienen internamente, si no, no se pueden comercializar. Todos los inversores tienen el modo isla integrado. Quizás pero a es lo que tú te híbrido, refieres es al Zero es Export. híbrido, pero ya no lo tiene como tal, te digo, nomás las donitas y la batería, entonces está conectado a la red. Y yo luego lo que le preguntaba al proveedor, le digo, oye, pero, o sea, sin Zero Sport. Y me dicen, sí, ya con el programado que el que les está dando, ya no inyecta. Y pues ahorita como Ah, tengo dos, como no he ido a hacer las pruebas de apagar las pastillas, aunque apagar las pastillas, pues eso ya impediría que se fuera para la red, ¿verdad? Pero como tal, pues no. Yo les dije, oye, si surto las cargas que tiene, porque esos tienen hasta para generador y les he conectado generador y tiene para las ya, es cargas que estás hablando de un sistema híbrido, ¿verdad? El Lux Power en este caso. Sí. Sí, es correcto. Los sistemas híbridos tienen internamente, están programados para que cuando se va la luz de parte de la red, entre la energía, pero queda protegido, o sea, no inyecta a la red. Porque mira, en Pero, dado caso de que tú estés inyectando a la red, en un corte eléctrico,
tu energía se iría pues, completamente a la red, a los vecinos, a donde sea, y se Sí, sí. descargaría completamente tu sistema. Es lo que yo les Entonces, decía, pero no, me dicen que no, pero de hecho son baterías de 5 kilos. Le digo, la batería ajá, no es suficiente como para la casa, porque son casas con varios mini splits. Entonces yo le digo, ajá. y luego otra, que va a entrar, entra de automático lo que es la plantita en este caso de gasolina. Y dice, no, pues es que no pasa nada. Y yo digo, no, pues es que, o sea, yo los acabé y no he ido ya los tengo prendidos, pero no he ido a hacer las pruebas que he querido hacerle, porque digo, o sea, yo necesariamente necesitaría saber que se vaya la luz, estar yo ahí para que me funcione el sistema y no me esté inyectando a la red. Entonces, no ha habido el Pero caso de puedes, que se vaya la luz. puedes bajar los interruptores, o sea, puedes cortar la luz Sí, bajando los sí, interruptores. eso sí, pero en este caso, algo real que digas tú, se va la luz y prende y con las pastillas arriba dices tú, pues no, ¿verdad? Eso es lo que yo quisiera saber, de que con la luz y ya meterle el amperímetro arriba y si ahí sabré exactamente si está inyectando a la red. Y era lo que yo les digo a los proveedores, le digo, pues es que para mí lo correcto es ponerle el Zero Sport y con el Zero Sport ya surte la casa y el sistema ya está protegido y no tengo fuga de corriente. Fuga de corriente, ¿por qué? Porque tengo baterías en los dos sistemas. Son de 8 kilos y uno trae 10 y trae 20 paneles y uno trae 16. Entonces sí, pues es lo que yo les digo, ¿verdad? Y a la vez como que también miro que están nuevos porque en el programado, pues no, o sea, se me atoraban y se me atoraban y ya me agarré yo moviéndole los parámetros porque son un chorro de parámetros y ya lo ajusté y ya me empezó a inyectar porque de primerito nomás, del primero, nomás me cargaba la pila, a la pila, a la pila, a la pila y luego ya se apagaba. Pero la idea es de que me surta la pila y luego ya me entrara a la red. Y ya cuando hice eso, pues ya ¿y qué hiciste? ¿Y cómo lo hiciste? Y ya ahí fue cuando yo me di cuenta de que gaches, o sea. Entonces yo por eso pregunto aquí. ¿Eh? No, pues venía para acá y ¿Y qué marca es el equipo Inge? Es Lux Power. O sea, son robustos, tan hermosos los inversores. Ajá, Son de 8 kilos y esos son los únicos que tienen la certificación para conectarse a la red. Porque los del de 5 y el de 6 de Lux Power no se pueden conectar. ok. Fíjate que no conozco esos de Lux Power. Voy a investigar la ficha técnica y ahí lo voy a checar. Pero sí, estoy seguro que en la programación del equipo internamente debe de tener ese modo anti-isla. Y ahorita hablando bueno, que tienes ahí el apagador de directa, ¿ese Sí, en dónde iría? ¿Antes o después de lo que es los portafusibles? ese iría entre el inversor y el sistema fotovoltaico. Regularmente todos los inversores ya actualmente tienen un desconectador de corriente directa integrado, pero Lo cuando no que lo pasa es, traen es necesario que lo instalemos. sí, lo que pasa es que ya lo van a empezar a pedir en las verificaciones y inspecciones, Sí. en las industriales. Y la verdad, pues yo siempre llego y pongo mis cajitas y de los portafusibles, el fusible ya entro directo al inversor, pero no, ya me dijeron que no, que tengo que poner esos. Sí, 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 es En lo que es necesario que tengas el desconectador de corriente directa. Y en este caso, pues iría primero el desconectador. Bueno, bajarían tus líneas fotovoltaicas, irían al desconectador y luego a las protecciones de cortocircuito, de sí, corriente. los fusibles, Sí, a los los fusibles. fusibles o las protecciones de sobrecorriente. Ok, Ujú. y luego ya el supresor de picos va a la par de esos, ¿verdad? Sí, el supresor de Del- picos va conectado en paralelo y va después de las protecciones de sobrecorriente. Muy bien. Entonces, en este Va caso conectado en paralelo a las protecciones de sobrecorriente. sí, quiero pensar yo que, por ejemplo, si en un MPPT tengo 3 cadenas, las 3 cadenas las meto en un trifásico, ¿verdad? En un solo supresor. O tengo que ponerle uno por cadenita, cadenita, cadenita. Es que Sí, ahorita es correcto. voy a acabar una instalación y tengo esa duda. Entonces, y como me dijo un compañero, dijo, ¿sabes qué? Ya te van a pedir ese jale así, así, así. Y dije, cabrón, y pues ya es un gasto extra. El desconector está en 1,000 pesos y los supresores andan como en 400. Entonces ese ya me descompensó y hasta ahorita, pues dije, ahorita voy a ver si, como los tienes aquí en la pantalla,
Dije, Sí, pues para la manera correcta, ¿verdad? Y no caer en los errores que están hablando. sí, sí. Sí, es necesario que instales un supresor de picos por cadena y si te fijas, pues aquí están las entradas de positivo, negativo y acá abajo va la tierra. Ese positivo y negativo van a ir en paralelo a los positivo y negativo a la salida de tu interruptor de sobrecorriente. Sí, es Entonces como sí, te digo, o sea, son muy necesarios e indispensables la instalación de supresores de picos. no me Tanto del afecta lado nada de... ¿Cómo, perdón? no me afecta nada en que te digo ponga dos cadenas, porque trae tres cadenas el inversor, pero es una MPPT. Utilizaría uno solo, ¿da? Un solo supresor No, para esa cadena, para ese MPPT. no. Necesitarías No, uno por cadena, por MPPT. por cadena, no, entonces no se vale el empalme ahí de los dos. Sí, no. Ah, ok, ok. Muy bien. Gracias, ingeniero, duda despejada. Muy bien. Y por último, tenemos la tierra física. Como les comentaba, es de suma importancia contar con la tierra física que viene debajo de nuestro medidor de CFE y esa tierra física tiene que quedar equipotencialmente conectada con todos los elementos metálicos de nuestra instalación fotovoltaica y con la puesta a tierra. Veo aquí que Fidel levantó la mano. Buenas tardes, Inge. Sí, Respecto a lo que estaban platicando del desconectador, bueno, nosotros lo hemos platicado con diferentes UBIs y siempre y cuando el desconectador, más bien o casi todos los inversores de cadena traen un sí, desconectador y entonces con eso, hemos validado esa necesidad, requerimiento. ¿no? Ajá. Entonces yo creo que, bueno, o más bien, sería como tener redundancia o uno extra si le quieres poner primero uno, luego luego los interruptores y luego, o los fusibles, y luego otra vez el que trae el desconectador, ¿no? Entonces es como, en un tramito de 5 metros vas a tener doble desconectador. Es lo que hemos platicado con las UBIES y hasta ahorita la hemos librado y nos dicen que sí, que lo podemos mantener con el propio que trae el inversor. ¿Es correcto? Sí, siempre y cuando el inversor traiga su desconectador de corriente directa es más que suficiente, no, no hay necesidad de instalar otro desconectador. Excelente, gracias. Muy bien, pasemos al siguiente. Bueno, dentro de este error de no cumplir con la NOM, tenemos esta tabla. En esta tabla viene cada uno de los artículos que hablan sobre fotovoltaicos más importantes. Por ejemplo, el 690.7 nos habla sobre la tensión máxima del sistema y nos habla sobre verificar el voltaje de circuito abierto del arreglo que no exceda el límite del inversor, perdón, del inversor y de los equipos. El 690.8 de corrientes de cortocircuito es la base para calcular los conductores y protecciones. Ustedes pueden ir a estos artículos de la NOM y estudiarlos uno por uno. El 690.9, protección contra sobrecorriente, determina cuándo se requieren fusibles o interruptores. El 690.11, protección contra fallas por arco, cuando aplique, reduce el riesgo de incendios por arcos eléctricos. El 690.12, desconexión rápida, es fundamental para la seguridad de bomberos y de personal de emergencia en instalaciones donde sea exigible. El 690.13, medios de desconexión, permite desenergizar el sistema de forma segura para mantenimiento. El 690.3, métodos de alambrado, establece cómo deben instalarse y protegerse los conductores. El 690.41 y el 690.43 nos hablan sobre la puesta a tierra y la unión equipotencial. El 690.53 nos habla sobre el etiquetado del sistema. Y el 690.56 nos habla sobre la señalización. Entonces, les recomiendo que estudien cada uno de estos artículos de la NOM. Ahora pasemos al error 9. No contemplar el crecimiento a futuro.
Es muy importante que nosotros tengamos contacto con nuestro cliente y tengamos en cuenta el incremento esperado del consumo eléctrico. Nosotros tenemos que hablar con nuestro cliente y ver, como les decía en un inicio, si su historial de consumos es un historial normal que ha tenido o si ha tenido en esos meses, no sé, vacaciones o no ha estado en su casa para ver que dimensionemos bien. Y además hay que preguntarle al cliente si planea hacer un aumento de carga en un futuro, si planea hacer una remodelación y hacer más grande su casa, instalar más refrigeración, bombas de calor, etcétera. Tenemos que tener en cuenta estos puntos. También, si el cliente posiblemente adquiera un vehículo eléctrico en el futuro, también tenemos que prever esta carga. Este, bueno, como les decía, la ampliación de la vivienda, el espacio disponible de los módulos adicionales. También tenemos que ver, por ejemplo, nosotros, si sabemos que nuestro cliente va a incrementar su consumo en un futuro y va a necesitar más módulos fotovoltaicos, a lo mejor en vez de hacer una instalación de dos estructuras de una fila, pues a lo mejor le instalamos una doble para que en la parte de enfrente en el futuro pueda volver a instalar ahí más potencia. Hay formas de prever ese tipo de aumentos de carga. También hay que ver que la capacidad del inversor, bueno, podemos calcular que la capacidad del inversor quede sobrada para aceptar más potencia fotovoltaica, siempre y cuando no, bueno, tengamos en cuenta el tema del sobredimensionamiento y también el espacio en tableros eléctricos para nuevas protecciones. Muchas veces tenemos un tablero eléctrico totalmente lleno. Si el bus de este tablero no aguanta más amperaje, que es del 125%, si superamos el 125% del amperaje para que está diseñado el bus de ese tablero, tenemos que instalar un tablero nuevo y no cargarnos de ese tablero. También la capacidad de las canalizaciones y conductores para futuras ampliaciones. Es necesario que nosotros sepamos si sabemos que nuestro cliente va a aumentar la carga en el futuro. Bueno, pues de una vez le dejamos instalado ahí una tubería en la que vaya a caber todo. Ahora pasemos al error número 10, que es la falta de documentación y pruebas. Una de las diferencias entre una instalación amateur y una profesional no siempre se aprecia a simple vista. Muchas veces la diferencia está en la documentación y en las pruebas realizadas antes de entregar el sistema. Instalar los equipos y ver que el inversor encienda no es suficiente. Debemos comprobar que cada circuito funciona correctamente, que las protecciones operan como fueron diseñadas y que el sistema cumple con las especificaciones del proyecto. Además, toda instalación debe ir acompañada de documentación técnica. Esto facilitará futuras ampliaciones, labores de mantenimiento, atención de garantías y la solución de cualquier falla que pudiese presentarse. ¿Ok? Entonces es necesario mantener una documentación en la que debemos de tener nuestra memoria de cálculo, nuestro diagrama unifilar, nuestras fichas técnicas de los equipos, los manuales del fabricante, las garantías de los equipos, el plano de ubicación de módulos y equipos, el etiquetado e identificación de cada circuito y el registro fotográfico de la instalación. Como mínimo tenemos que tener todo esto en nuestra documentación. Y en las pruebas que tenemos que hacer antes de energizar, como les decía anteriormente, muy importante verificar la polaridad, hacer la medición del voltaje de circuito abierto por string y ver que coincida con el voltaje que tenemos que estar obteniendo. Hacer la medición de corriente de operación, ya el sistema operando, ya que checamos la polaridad y el voltaje de cada string ponemos a operar nuestro sistema y tenemos que medir las corrientes de operación y ver que coincidan con lo calculado. Tenemos que checar la continuidad del sistema de puesta a tierra y la continuidad de todos los elementos metálicos de conexión de nuestro sistema, estructura, marcos de módulos fotovoltaicos, inversor, supresores de picos, etcétera.
También tenemos que verificar el torque en conexiones y en nuestra estructura fotovoltaica. Además, hay que configurar y poner en marcha el inversor. En ocasiones es necesario llevar a cabo configuraciones y hay que hacerlas. Y por último, la confirmación del funcionamiento del monitoreo. También casi todos nuestros equipos tienen monitoreo y en ocasiones hay que comprarlo aparte, pero es importante que tengamos monitoreo para que nuestro cliente tenga la certeza que su sistema está funcionando y nosotros también. Y pues aquí finalizan los 10 errores más comunes que vamos a tratar, bueno, que tratamos el día de hoy. ¿Tienen alguna duda? Sí, Ujú. Sí, ¿qué? Dale. ¿cómo se checa un supresor de picos? El de continua y el de alterna. Ah, sí, muy importante. Un supresor de picos, una vez que lleva a cabo su función, una vez que, por ejemplo, tenemos una descarga atmosférica que eleva el voltaje de toda nuestra instalación, el supresor de picos va a dirigir este exceso de voltaje a tierra. Y una vez que lo hace, el supresor de picos se va a cambiar de color del color verde al color rojo. Una vez que veamos este cambio, ese supresor de picos ya realizó su cometido, su tarea y ya no sirve. Lo tenemos que reemplazar. Es por eso que les digo que es necesario mantener un mantenimiento periódico de por lo menos 6 meses para que nosotros estemos verificando que todos los elementos de protección estén operando y verificar si alguno ya llevó a cabo su funcionamiento y en este caso pues cambiarlo. Creo que hay algunos supresores que traen disponible para cambiarle ahí como un fusible. Entonces, y de igual manera, una vez que cumple su cometido, pues hay que cambiar este fusible o cambiar todo el supresor completo. Ok, otra pregunta me surge. Sí, Cuando hay sombras en los paneles solares y pones optimizador para minimizar esa pérdida, sigue habiendo un sobrecalentamiento con la sombra si estás sí. usando ese optimizador. Ah, perdón, ya. No te entendí Mande. la pregunta. Si hay sombra en un sistema fotovoltaico y entonces Ajá. tú pones optimizador ahí en esa sombra, de todos modos va a haber un sobrecalentamiento en el panel solar. Ah, sí, sí, el sobrecalentamiento en el módulo fotovoltaico o en algunas de las celdas del módulo fotovoltaico va a ser inminente. O sea, siempre que haya sombras va a haber un sobrecalentamiento. ¿En qué nos ayuda el optimizador? Nos ayuda a que la energía que nosotros generemos no se vea afectada toda la serie por la pérdida de ese módulo. Nada más se va a ver afectado ese módulo fotovoltaico y no toda la serie. Funciona como si tuviéramos un microinversor. Funciona como si cada módulo tuviera un MPPT independiente. Pero aún así, de todos modos, tú vas a tener un calentamiento en ese módulo. Un componente que nos ayuda a mitigar ese calentamiento en un módulo fotovoltaico es la propia tecnología del módulo fotovoltaico. ¿Qué quiere decir esto? Hay módulos actualmente en el mercado que son half cell, de celda dividida, y aparte los módulos cuentan con puentes de diodos que desconectan la falla, o sea, desconectan, si detectan que hay un área asombrada, desconectan esa serie de celdas de las demás para que las demás no se vean afectadas y nada más se vea afectado ese grupo de celdas. Pero de que Ah, hay una afectación por la sombra, hay una afectación siempre. ok, ok. Bueno, dice muy importante eso que nos está diciendo. Muy bien. Sí. ¿Alguna duda más, ingenieros? Nada Yo más, vi que, Fernando, Ah, perdón. lo que veo yo que casi todos ya son instaladores, ¿no? De celdas solares. Yo apenas Sí. estoy iniciando, voy a iniciar apenas. Entonces, en referencia al curso que se va a dar en agosto, quiero yo asimilar de que va a ser para tanto principiantes como ya
para personal de experiencia. Ok, si estás pensando en inscribirte en el curso de instalador fotovoltaico S586 y supervisor fotovoltaico S1181, en Sí, esta certificación lo que se lleva a cabo es bueno, primero que nada, se lleva a cabo una clase presencial de toda la teoría y posterior a esta clase presencial, esos mismos días también llevamos a cabo lo que es una práctica de una instalación fotovoltaica con un microinversor y una práctica con un inversor de cadena. Y después de la práctica, se les hace un examen en el que ustedes en equipo van a hacer una instalación y en esa instalación van a fungir bueno, van a fungir como supervisor y como instalador y nosotros vamos a calificarlos. Los calificamos y si pasan van a tener aparte de ese examen presencial en el que van a llevar a cabo una instalación, también van a tener un examen teórico en línea en el que pues van a ver todo lo que vimos en el curso, en las clases del curso. La certificación dura 4 días. Son 2 días del curso teórico, un día de la práctica manual de la instalación y un día del examen práctico. ok. Entonces, esa era mi pregunta. Entonces, ¿ese curso está orientado para gente que apenas va a iniciar, que no ha hecho ni una instalación, y para gente para que ya tiene experiencia? Bueno, si no tienes experiencia, sí puedes entrar al curso, nadie te lo impide, pero sí te recomiendo que pues estudies un poco del tema. Si no, como Ujú. quiera, no hay ningún problema en los días de teoría. Vamos a cubrir cada uno de los puntos que vas a tener en el examen y cada Ok, uno de los puntos que se van a cubrir también en el examen práctico, tanto en el práctico sí, como, Pregunta. ok, ¿sí? Inge, Uriel, Disculpen. también ahí para comentar, discúlpeme. Estamos ahorita en ANIA incursionando en darles acceso a un curso de introducción, por esto mismo que muchas personas van comenzando sin experiencia, se les va a dar, en su caso, si en cuanto se registre, se le va a dar acceso a este curso de introducción. Son 10 módulos y usted lo toma a su ritmo, ¿no? Son clases ya grabadas y las va a tomar antes de iniciar el curso presencial, por si quiere ponerse al corriente, revisar ciertos temas, conceptos básicos, pues ahí lo va a poder hacer. Ah, ok, ok, ese era lo que iba a preguntar. ok. Y además también les recomiendo que se echen una vuelta ya a los cursos ya subidos en el YouTube. También ahí pueden llevar a cabo así estudio y empaparse del tema. Ah, ok, muy bien. Ahí nos buscan como Ania Solar y ahí salen todos los cursos ya pregrabados. Ok, sí, está bien. Qué bueno que comenta eso porque sí es lo que iba a preguntar yo, pero pues ya me lo aclararon. Ok. Y el curso Inge, es en otra, septiembre, ¿no? En pre- Mexicali. Una pregunta. Ahorita que comentaba sobre los supresores de pico, hay, ¿cómo le llaman? Los que lo venden, que dicen que ya los sistemas según ya no ocupan los supresores. ¿Usted qué sabe de eso? Según que por la misma tecnología, pues ya no lo ocupan, pero pues mucha gente dice que sí, mucha gente dice que no. ¿Usted qué podría decir? Bueno, hay que siempre leer las fichas técnicas de nuestros equipos, de nuestros inversores, para ver qué protecciones traen ya internamente nuestros inversores. Sin embargo, la instalación de un supresor de picos, como lo comentaba ahorita un ingeniero, te cuestan como 400 pesos. Yo les recomiendo siempre instalar el supresor de picos, independientemente si el inversor trae una protección interna. El supresor de picos, como te comentaba, es un elemento que en caso de falla cumple su función y hay que reemplazarlo. Entonces es esencial que lo tengan instalado también para que se den cuenta cuando ocurran estas fallas atmosféricas o estos altos voltajes de parte de la red. Porque no solamente van del lado de corriente directa, sino también del lado de corriente alterna. Tenemos supresores de picos que nos ayudan a proteger
nuestros componentes, nuestros inversores. Entonces, lo Ah, más ok. recomendable es siempre instalarlos. Ok, ok, sí, es que sí, sí, pues digo, sí es recomendable, pero muchas veces cuando ya son varias cadenas, ya tienes que comprar o más gabinetes para más espacios y todo eso, pero pues era duda porque sí mucha gente ha escuchado que dice que ya no los pone, pero pues cuando desde que tomé los cursos yo me enseñaron en que iba, pues esa era la duda, muchas gracias. Inge. Sí, de nada. No, pues todo el tiempo hay que ponerlos porque pues compara 400 pesos por el supresor de picos y al valor del inversor. ¿Cuánto vale el inversor? Entonces, por no poner 400 pesos, pues vas a perder 8, 15, 20 por el del inversor. Es correcto. Dije yo una duda con la puesta a tierra. Ahí recomienda que la puesta a tierra sea exclusiva para los paneles solares, o sea, que haya una independiente o conectarse, por ejemplo, en el tema de cuando son instalaciones residenciales a las de la misma casa. Porque sí, muchas veces algunos eléctricos que han trabajado con nosotros nos dice que a veces sale contraproducente poner otra puesta a tierra cuando está la de la casa, porque hay que conectar las dos si están a una distancia, me parece que de 5 metros. Ahí, ¿cómo lo recomienda más? No, nunca sale contraproducente instalar una puesta a tierra si la instalas bien. Si tú instalas una puesta a tierra y no la conectas a la tierra, por ejemplo, que viene de CFE, la que está ahí abajo del medidor, ahí Ajá. sí puede haber un problema. Siempre las tierras tienen que estar conectadas equipotencialmente, o sea, tienen que estar conectadas entre sí. Pero Porque le sí, pongo un ejemplo, la instalación de puesta a tierra jamás debe de saltarse. Es me ha esencial. tocado muchos casos donde la pues tierra o la varilla de tierra está incluso pues con cemento, con piso y vamos a decir para hacer esa conexión hay que romper absolutamente pues varios metros de la instalación del mismo cliente, ¿no? Entonces, sí, sí a veces esa disyuntiva está o me alejo más y trato de estar lejos de los 5 metros o también puede haber afectación. Porque sí, en la realidad a veces batallamos para encontrar algún eléctrico que sí haga la prueba eh, del urómetro que me mencionaba, ¿no? Y muchos simplemente Sí. encajan la varilla. Sí, sí, es necesario tener la puesta a tierra y si tienen acceso a comprar un telurómetro o a contratar a alguien que tenga un telurómetro, está bien que lo hagan para que ustedes tengan la certeza si la tierra física con la que cuentan es correcta y va a cumplir su trabajo. Porque como les decía, por más que ustedes tengan supresores de picos y así, y si no tienen una buena puesta a tierra, no van a funcionar. No va a tener a dónde liberarse ese exceso de voltaje. Y sobre todo lo que comentaban, ¿no? Lo de la distancia, porque si los paneles solares van a estar instalados en un tercer, cuarto piso y se va a incrementar más la distancia donde está la tierra de la CFE, pues también va a haber afectación. Sí, en cuestión de la distancia, ahí es donde tenemos que jugar con los calibres de los conductores. Tenemos que utilizar calibres de conductores más gruesos para reducir la resistencia y que nuestra tierra funcione correctamente. ¿Alguna otra duda, ingenieros? De igual manera, para que resolucionen más sus dudas acerca de la tierra física, léanse los artículos de la NOM que hablan sobre este tema. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues creo que ya cumplimos y ya nos pasamos de los 45 minutos. Este, ya podemos dar por finalizado el pequeño webinar. ¿Tienen alguna otra duda, ingenieros? Una última pregunta. ¿Los artículos los encuentras en Google o dónde? ¿Cómo, perdón? Los artículos de la norma, ¿los Ah, sí. encuentras en Google? Sí, la NOM completa la pueden encontrar en Google, la buscan y ahí vienen todos los artículos.
De igual manera, también si ustedes se inscriben a nuestro curso, ahí en nuestro curso también nosotros le damos todas las herramientas. Les damos una carpeta donde viene pues la NOM, vienen, vienen todos los documentos que vamos a ver en el curso, viene la presentación, vienen hasta unas calculadoras fotovoltaicas que les enseño ahí les enseñamos ahí en el curso. Entonces van a salir muy bien preparados si se inscriben a nuestras certificaciones. ¿Usted va a Pero implementar de el igual curso manera, aquí en La para que vayan Paz? estudiando, dense una leída a la NOM, viene en internet, la encuentran en en cualquier buscador y también a los videos que les digo que ya están pregrabados y como les decía Marcela, también a la introducción que les vamos a pasar. Ah, ok, ok. ¿Usted va a implementar el curso aquí en La Paz? En La Paz no, va a ir otro compañero. Ah, ok, Somos varios, pero todos ok, ok. estamos perfectamente preparados y no se van a arrepentir. Ah, ok, ok, muy bien. Pues muchas gracias, muchas gracias. La plática estuvo Muchas muy gracias a ustedes por su interesante. atención. Espero que les haya servido el webinar y pues estamos ahí al pendiente. Los esperamos en las certificaciones. Ok, muy Gracias. bien. Gracias. Ahí Muchas nosotros gracias. tenemos la página de Ania Solar, ahí para que nos visiten, ahí también subimos todos los programas de certificaciones que van a ir habiendo. Perfecto. Ah, Muy bien, Gracias, ingenieros. Ulises. De igual forma, me disculpen que Fernando, lo voy a interrumpir tantito. Si quieren revisar algún otro tema, un tema que tengan dudas por ahí, que quieran que se expliquen en estas clases de los viernes, nos los pueden dejar por mensajito en el número de Ania Solar y vamos a estarlos implementando. Cada viernes va a haber cursos y les van a estar llegando las invitaciones por el número en el que se registraron. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a Gracias. ustedes.